Yo me atrevo. Esta es la historia de Amy Carmichael. Capítulo 1. No también es una respuesta. Amy Carmichael nació una semana antes de Navidad de 1867 en Irlanda del Norte. Fue la mayor de 7 hermanos. Los niños dormían en un cuarto con una estufa hogar grande y abierta y una chimenea donde el viento aullaba en las noches. Amy amaba los colores y los sonidos del océano cerca de su casa. El color que más le gustaba era el azul. Su mamá tenía unos ojos bien azules y Amy deseaba tener ojos azules. Los suyos eran cafés, brillantes y traviesos, llenos de vida. No se le escapaba nada, pero eran cafés. En su niñez, Amy siempre escuchó hablar del Hijo de Dios, el Señor Jesús, y su amor por ella. Amy aprendía acerca de Dios en la iglesia todos los domingos y todas las noches en el hogar de los Carmichael, la familia se reunía para orar y leer la Biblia. Dios contesta las oraciones, se le dijo a Amy repetidas veces. Dios siempre contesta. Una noche, cuando tenía 3 años, Amy pidió algo a Dios. Antes de acostarse, se arrodilló y muy seriamente le pidió a Dios que cambiara sus ojos cafés por un azul como el del océano. En ningún momento dudó que Dios le daría lo que había pedido. Dios siempre contesta las oraciones, pensaba mientras se dormía, esperando despertarse con ojos azules. Por la mañana se despertó, corrió hasta una silla y la movió hasta un tocador sobre el cual había un espejo. Aún en pijamas, subió a la silla y se miró fijamente en el espejo. ¿Tendría ojos azules? No, era el mismo par de ojos cafés que se reflejaban. ¿No había contestado Dios? Nada había ocurrido. Ella había orado y había creído en Dios. ¿No le había oído? Mientras se reclinaba contra el tocador, haciendo un esfuerzo por no llorar, algo muy importante sucedió. Dios le ayudó a entender algo que iba a recordar por el resto de su vida. Dios siempre contesta la oración. No, también es una respuesta. Al principio, Amy pensó que Dios no había prestado ninguna atención cuando ella oraba. Había pensado que Él no había contestado. Ciertamente que Dios contestó. No, también es una respuesta. Lo era cuando su madre lo decía. Era una respuesta cuando su padre lo decía. Entonces, después de todo, Dios le había contestado. Muchos años después, Amy entendió por qué Dios le había dicho no y estuvo muy contenta. Cuando Amy creció, salió como misionera a la India. Un misionero es alguien que habla a otras personas acerca de Jesús y su amor hacia ellos. Cuando Amy llegó a la India, estaba ansiosa por aprender el idioma de la gente para poder contarles acerca del Dios vivo que los amaba. Pero pronto descubrió algo aún más difícil que aprender otro idioma. Era tratar de aprender y entender el modo de vivir de la gente de la India. Como Amy no nació en la India y lucía diferente, la gente la veía como una extranjera, que no querían en su vida diaria. Con frecuencia, Amy deseaba poder disfrazarse y caminar entre los indios en el mercado. Quería entrar en uno de esos templos enormes de piedra para ver cómo la gente india adoraba. Pero no se permitía entrar a los extranjeros. Amy decidió que el templo era un gran lugar para ir para poder entender cómo la gente india adoraba. Pero, ¿cómo podría entrar? Nunca la invitarían a entrar. ¿Qué sucedía en esos templos?, se preguntaba Amy. Sabía que no adoraban al único Dios verdadero, el creador de todo el mundo y todo lo que está en él. Adoraban dioses falsos. Amy quería saber qué clase de dioses falsos adoraban y cómo le rendían culto. Quería entender
a la gente para poder contarles acerca del único Dios verdadero. Amy sabía que tenía que contar a esta gente acerca de Jesús, que había llevado sobre sí el castigo de sus pecados. La gente tenía que saber que podía tener sus pecados perdonados si creían en Jesús como su Salvador. Pero, ¿cómo decírselo si ella no los entendía? Amy sabía que Dios le iba a mostrar el camino y así lo hizo. Amy descubrió una manera para disfrazarse. Encontró que el café que tenía su rostro y el color marrón de sus brazos era como el de las mujeres indias. Se puso un sari, que era una larga túnica que se envolvía en el cuerpo, debajo del brazo y sobre el hombro. Aún podría cubrir la cabeza. Amy sonrió. El plan osado que tenía daría resultado. Seguramente nadie se fijaría demasiado en una mujer de piel marrón con vestido indio. Sus amigas misioneras dijeron: «Sí, pareces una india. Es un buen disfraz. Qué bueno que tienes ojos cafés y no azules o verdes», agregó otra amiga. «Si no fuera así, no podrías pasar por una mujer india». ¿Ojos azules? De pronto, Amy recordó la desilusión que tuvo de niña cuando Dios le contestó no. Ahora comprendía la razón. Ella necesitaba ojos café. Amy sabía que no iba a poder entrar en el templo como una extranjera con ojos azules, pero con ojos café su disfraz funcionaría. Ella podría descubrir algunos de los secretos de la India y saber mejor cómo hablar a la gente de la India acerca de Jesús. Un día, Amy, vistiendo su disfraz, pudo pasar entre los sacerdotes que vigilaban y entrar hasta el recinto contiguo al templo. No había ahí otra luz que la de unas antorchas amarillas que daban sombras estremecedoras. En una torre enorme estaba sentado el ídolo, el dios falso. Pequeños platillos con mechas ardiendo en aceite estaban colgadas en las paredes de su alrededor. Amy se estremeció. Ese era uno de los muchos ídolos que la gente india adoraba. Amy estaba triste al ver cuántas personas estaban adorando ese dios que ni siquiera estaba vivo. Amy continuó aprendiendo lo que podía acerca de cómo la gente india adoraba y lo que creía. Una vez, cuando estaba vestida en su ropa india, siguió un desfile por la carretera que iba a otro templo. Mantuvo su sari alrededor de su cara y oró que Dios le mantuviera segura y le ayudara a hablar a la gente india de él. Una carroza de madera se movía sobre ruedas desvencijadas con un ídolo gigantesco sentado en el medio. Sobre la carroza habían 10 niñas que tendrían entre 4 a 10 años. Coronas de flores blancas rodeaban sus cabezas. Sus cabellos negros perfumados y aceitados. Estaban vestidas con seda de color púrpura y adornadas con brazaletes de oro. Amy miró los rostros de las niñas. Sus ojos estaban llenos de temor, mientras la carroza se movía directamente hacia las puertas del templo de piedra. Luego, las puertas se cerraron y las niñas quedaron encerradas adentro. Amy se dio cuenta de que esas niñas eran prisioneras. Las habían sacado de su familia y hogar. En los templos, esas niñas eran forzadas a servir un ídolo y a ser esclavas de los sacerdotes por el resto de su vida. No tenían otra opción, pero nadie lo consideraba malo porque era parte de su religión. Amy se preocupaba por las niñas mientras miraba las puertas cerradas del templo. ¿Podrían escapar? ¿A dónde podrían ir?
Su mirada estaba fija en esas puertas del templo cerradas que parecían hacerle burla. Le recordaba que ella no podría salvar a esta gente por su propia voluntad. Sin la ayuda de Dios, ella era solamente una pobre e impotente mujer irlandesa que no podría luchar contra el poder que tenía la religión sobre la gente. Pero Amy sabía que no había Dios como nuestro Rey creador de todas las cosas. Con su ayuda, ella iba a averiguar algo más de esas niñas. Amy sabía que Dios es más poderoso que cualquier religión falsa. Mientras Amy oraba por los niños, Dios, que había contestado su oración pidiendo ojos azules hacía muchos años, lentamente fue mostrando su plan. ¿Podría Amy ayudar a las niñas del templo? Lo sabrás en el próximo capítulo.